Muy buenas noches a todas y a todas las que siguen Diagonal del Pensamiento, este programa que se transmite por la herramienta esta que brinda el Facebook de los programas en vivo. Muy agradecidos con cada uno de ustedes que saca esos 30-25 minutos de su tiempo para poder escuchar temas críticos y donde aporte lo más importante de lo que brinda el programa. Hoy terminando ese tema de la antipsiquiatría en este último volumen, el volumen 4, donde vamos a hacer énfasis en lo que es la antipsiquiatría italiana, francesa y española, y un resumen básico de lo que se hablaron en programas anteriores. En este domingo 30 de octubre, despidiéndonos ya del mes de octubre prácticamente, y pues bueno, un mes que ha sido de mucha bendición para todos y que también ha traído nuevas expectativas para lo que es el programa, y ahí vamos a seguir poniéndole bonito, como dicen, para que Diagonal del Pensamiento vaya teniendo nuevos programas, que ya ahí tenemos una lista importante de esto. Lo que ustedes escuchan de fondo es Louis Louis de Toots y de Maitlands, un poquitito de Skinhead Reggae de la película This is England, recomendadísima por si la quieren escuchar. Es una de mis películas favoritas, que casi siempre pongo soundtracks de esto. Pues bueno, vamos a pasar directamente al poemita del día de hoy. Quizás no tenga nada que ver, pero si le agarramos la forma por ahí, vamos a entender qué es lo que nos quiere decir el poema. Este poema lo escribí hace un par de años y se llama Suspensivos. Dice: olvidé recordar, recuerdo olvidar. La fantasía es toda la realidad. La realidad es escapé al fantasear. Y la sonrisa es lágrimas con gestos. ¿Puedes tú entender todas las veces manifestadas hoy? Todo lo de hoy hecho muchas veces. El sol seduce a la noche. La luna aparece al mediodía. Puedes comprender, puedes entender. Quizá. Cuando sumamos, en resta nos dará. Cuando nos restamos, en suma será. Tu adiós es mi ola tu adiós. El final solo es un nuevo comenzar. Puedes entender. La distancia no divide más, hace multiplicar todo el día el pesar. Deseamos tanto ya que nunca se nos da, y cuando se nos da el deseo se hace real. Debemos comprender, necesitamos los antes omitido y omitir lo antes expuesto. Saciamos a la piel de lo que ella no puede ver. Demos forma con los hechos lo que la piel puede demostrar. Mira, las dudas cuántas son. No las cuentes, nada son. Mira las sombras cuántas son. No las sumes, nada son. ¿Entiendes ya? Bueno. Lo que escuchan también al fondo es en una extraordinaria canción de Ritornare de Ludovico Einaudi, que es uno de mis pianistas favoritos. Ahí lo vamos a tener de fondo. Y bueno, vamos a empezar de lleno con el programa. Bueno, vamos a hablar básicamente de la antipsiquiatría italiana, y vamos con una frase de quien dirigió la antipsiquiatría italiana. Dice: el problema de la rehabilitación del enfermo mental se convierte en el problema del desenmascaramiento de las ideologías. Esto lo dijo Franco Basaglia. De fondo ustedes pueden ver la portada de uno de los libros, un libro bastante complicado, lo leí, pero es bastante complicado, no les miento, en que se llama El mito de la enfermedad mental, escrito por Thomas Szasz, uno de los precursores de lo que es la antipsiquiatría moderna, por decirlo así. Basaglia, en su experiencia, le hizo llegar a la conclusión de que el internamiento psiquiátrico únicamente agravaba la enfermedad del interno. Ok, esto lo habíamos hablado anteriormente, de que la enfermedad mental como si, estando en un lugar donde hay otras personas con
entre comillas, mismos padecimientos, esto podría llegar a solucionar el problema, pues es completamente falso, porque estas personas que tienen esta cualidad son rechazadas socialmente, como hablábamos en el programa pasado, si la memoria no me falla. Y esto hace que se agrave la situación de la persona. Es como la persona, y puse el mismo ejemplo en programas pasados, que entra a la cárcel por una pensión alimenticia, por poner un ejemplo, ¿verdad? Y pues bueno, va por un delito menor y aprende mañas de delitos mayores y sale de la cárcel, pues no rehabilitado, sale completamente descompuesto, si se quiere poner esas palabras. Ahora bien, Basaglia, ¿qué quería decirnos con esto? Que el hospital psiquiátrico, el manicomio, como se llamaba, verdaderamente no traía una solución en sí, solamente era el lugar donde iban los despojos de la sociedad. Lo que la sociedad no quería, los encerraban ahí y ya, listo, no estorbaban, pero no se curaban. No había una rehabilitación óptima para este tipo de personas. Para Basaglia, la ciencia está simple y sencillamente al servicio de la clase dominante. Y el hospital psiquiátrico es una de las instituciones de violencia, por medio de la cual dirige y oprime a las masas. Y Basaglia tiene razón. Otro de los puntos a favor de Basaglia no tengo nada. De libros así físicos tengo, por si alguna persona que me conoce los quiere, se los puedo facilitar. Solamente tengo de Foucault y tengo de Thomas Szasz a partir de unos PDFs de otros críticos de la antipsiquiatría. ¿Por qué Basaglia decía que la ciencia está siempre al servicio de la clase dominante? Y veamos la ciencia también desde la perspectiva psicológica, psiquiátrica, de trabajo social, de pedagógica y de la parte de en ciencias sociales. ¿Por qué es tan importante esto que decía Basaglia? Pues bueno, su importancia radica y cala en lo siguiente. El panóptico, como hemos hablado, ¿verdad? Social, necesita mantener en orden lo que considera anormal. Entonces, la ciencia ha hecho ver que está a favor de la clase dominante porque la clase dominante no quiere a este tipo de personas. Es, por ejemplo, hoy fue muy importante, y como lo digo, y soy muy abierto en el tema y respetuoso hoy en la celebración de oculto, como lo quieran llamar, a la iglesia que asisto, decían que si en la actualidad, si el cristianismo fuera sancionado por ley, si verdaderamente en cuántos serían sancionados o cuántos saldrían libres por falta de pruebas. Lo mismo pasa en lo que es en la ciencia con lo que las enfermedades sociales, ¿verdad? Mentales, perdón, y también son sociales. ¿En qué sentido? ¿Qué relación tiene una cosa con la otra? Que la clase dominante, es decir, la clase normal, y pongamos eso entre comillas, verdaderamente no quiere tener una relación estrecha con personas que no sean como ellos, como el cristianismo, en lugares donde sean radicalmente musulmanes o lo que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces se va a ver como un malestar, como algo que es indebido para poderlos oprimir. El enfermo mental en todo el globo terráqueo es visto como algo que estorba. Vemos una persona que tiene alguna particularidad y nos asustamos y nos hacemos a un lado. Decimos, no, está loco. Basaglia decía que esto era básicamente una institución de violencia. ¿Por qué? Porque dentro de los hospitales psiquiátricos o manicomios, como se llamaban en la época, es violencia lo que se vive. Encarcelamiento, sedados por drogas o por camisas de fuerza o por electroshock, que aunque no lo crean todavía se sigue practicando, pero bueno, son instituciones que controlan lo que verdaderamente no quieren, como les puse un ejemplo un día de estos, como lo de la naranja mecánica.
de que Alex era violento, producto de una sociedad violenta, y que cuando lo tratan de curar con más violencia, Alex no está rehabilitado, simple y sencillamente está enajenado a no poder realizar sus actos como tales, y al final se ve claramente que Alex estaba peor que como había entrado. Esto era lo que Basaglia decía. Basaglia también decía que el objeto de la acción no debe ser la lucha contra la enfermedad mental, porque no se va a poder, ni tampoco la esquemática afirmación según la cual la enfermedad mental no existe, sino como el producto social. ¿Qué es lo que quiere decir Basaglia con esto, verdad? Y como pueden ver acá, del mito de la enfermedad mental. Ok, Basaglia decía, y lo que quería dar a entender, era que no se tenía que atacar a la enfermedad, porque la enfermedad como tal es intangible, es algo que se da producto de, y como también dice Sass, que no es una contradicción, es un mito, porque viene de una sociedad patógena, ¿verdad? Entonces también decía que la enfermedad mental no existe sino como un producto social. ¿A qué se refiere producto social? A lo que les a lo que les estoy diciendo en este momento. La sociedad enferma. ¿Y cómo enferma la sociedad actual? Ok, sumen estrés, sumen presas, sumen pagos, sumen en tallas que tienen que tener, sumen en cosas que deben de tener. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cosas, para no hacer la lista más grande, que genera estrés en las personas. Al estar en estrés pierden su contacto real de lo que son y por ende se enferman. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esta última frase? No existe sino como producto social. Es decir, la enfermedad mental es producto de toda esta violencia social que vivimos. Y eso que Basaglia vivió hace años, ¿verdad? Estamos hablando en la actualidad de el sistema de violencia que tenemos. Asaltos, corrupción, inflación, bajos sueldos, estrés laboral, estrés universitario, en que no tenemos tiempo para esto, no tenemos el tiempo para el otro, y esto desata evidentemente en estrés al final de cuentas. Ok, para ir avanzando un poquitito más, Basaglia hizo una intervención en el hospital de Trieste. La primera fase que Basaglia y su equipo empezaron a trabajar fue provisionalmente con el paso de transformar jurídicamente el nombre de hospital psiquiátrico y la razón del enfermo psiquiátrico para poderlo liberar. ¿Qué es lo que quiere decir esto? En, Básicamente ellos decían que en los enfermos mentales, en este caso, tenían que apropiarse, tenían que empoderarse de lo que ellos tenían como las ideas que tenían Ronald Lenky Cooper, que hablábamos la vez pasada. ¿Esto para qué? Para poder estar inmersos en la sociedad, volverse a estar inmersos y que su enfermedad, producto del rechazo y del estrés social, se pudiera contraatacar con aceptación, ¿verdad? Esta primera fase, digamos, era como autogestionados en el interior del hospital y el establecimiento de trabajo organizado con posibilidad de derechos y deberes contractuales. ¿Qué quiere decir esto? Que los internos iban a tener derechos, deberes, para poder así estar, como decirlo, en una comuna, por ponerlo en palabras simples. La segunda fase, prácticamente el equipo que en Basaglia representaba instituciones asilares en italiana, la creación de 2 comités para la casa, cuya función es buscar el alojamiento para los pacientes que van saliendo del hospital. Esto era lo que quería, digamos, como la idea inicial de la Villa 29 y de el Kingsley Hill, que si no me equivoco. Esta era la idea de poder tener a los pacientes que en algún momento salieron de un hospital psiquiátrico, que los sacaron del mismo, poderlos tener en un lugar para que se rehabilitaran, para que la sociedad que los alejaba pudieran ellos vivir en comunidad, básicamente. ¿Qué era lo que querían dar?
Ok, digamos dentro de las jornadas de Trieste, ¿verdad? Que el hospital de Trieste al final fue cerrado, que esto fue una gran victoria para lo que es los derechos de el enfermo mental, llegó a intercambiar experiencias de trabajo, a integrar las luchas de los trabajadores por la defensa de su salud. ¿Cuál defensa de la salud? El derecho de la salud comunitaria, la salud mental comunitaria, lo que se lucha ahora en Costa Rica en estos momentos, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que en las jornadas querían dar a entender? Que las personas estaban inmersas a poder caer en una enfermedad mental, ¿verdad? Porque la enfermedad mental como constructo propio es un mito, la enfermedad mental como constructo social es completamente verdadero. En Al final de cuentas, lo que Basaglia intentó y lo logró fue básicamente empoderar al paciente, ¿verdad? Dándole a entender que tenía derechos, deberes y que podía estar integrado en una sociedad que en algún momento lo desintegró. Eso básicamente y como resumen, la historia es más grande, pero tenemos que hablar también de la antipsiquiatría francesa, que es a lo que voy a entrar ahora, que es bastante pequeño. En esto vamos a tener en dos representantes bastante marcados, que es Deluxe y Guattari, me disculpa la pronunciación, que analizaban la esquizofrenia en como el universo de las máquinas deseantes, productoras y reproductoras, donde los delirios tienen un contenido histórico, mundial, político y racial y son la matriz general de toda la cátesis social inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Lo que venimos criticando anteriormente. La sociedad, con todas sus leyes y sus, ¿qué le puedo decir? Lo que ellos imponen, básicamente hace que las personas se enfermen, ¿verdad? Básicamente se veía como una esquizofrenia política, por decirlo así, todas las presiones que conlleva un país sometido a una política extremista. Imagínense cómo pueden estar viviendo las personas en Venezuela o en países, digamos, donde la opresión de un gobierno es malo. Llámese capitalismo, llámese comunismo, llámese socialismo, llámese como ustedes quieran llamar algún sistema político. Este sistema político, por poner así una esquizofrenia política, hace que su pueblo se vea marginado por un montón de cosas. Veamos cómo está Costa Rica ahora. Sumemos los índices de suicidio, ¿verdad? Que son alarmantes, que es increíblemente preocupante cómo está la tasa de suicidio, pero también evalúen la tasa de desempleo, la crisis financiera, las alzas de la gasolina, de la luz, del agua, de la canasta básica, los bajos salarios, el sistema de salud de Costa Rica, que no es malo, la caja del seguro social no es mala, simple y sencillamente es desaprovechada y hay personas que trabajan en la caja del seguro social que con todo el respeto no deberían de trabajar porque creo que no saben tratar con personas, con seres humanos y menos, Dios guarde, que trataran con los animales porque no tienen corazón y esto es lo que afecta a una población entera. Vean que comen cosas mini llega a cosas ya grandes completamente y que pueden llegar a afectar. Entonces, en todo esto que ocurre en nuestro país, desata estas olas de suicidio, ¿verdad? Que es alarmante. La falta de salud mental, la indiferencia, que es lo que mata completamente. A la gente no le importa. Mientras tanto no sea ningún allegado, a la gente no le importa. Si tenemos la oportunidad de abrazar a un amigo, una amiga que tenemos ahí, que sabemos que está pasando un momento difícil, pues bueno, sacrifiquemos un día entero o unas horas a esa persona y después no lleguemos a lamentarnos que no hicimos nada. El amor todo lo cambia. El amor es, en ciencia cierta, lo que puede cambiar este mundo, porque lo que está pasando es la falta de amor, evidentemente. La gente vive en sus egoísmos y vive en sus cosas y se olvida de ayudar, de amar, de dar una oportunidad. Un abrazo no solamente es físico, un abrazo es poner atención a una persona necesitada, a una persona que le duele algo. ¿Cuántas personas son abandonadas en hospitales como en el Chacón Paúd,
donde la población que tiene retraso mental agudo es enorme por rechazo de sus familiares o por otro tipo de enfermedades. Y ahí están. ¿Y cómo queremos que haya una recuperación en el tema si practicamos la indiferencia? Creo que la indiferencia es la enfermedad mental. Esa sí es la enfermedad mental real, la indiferencia. No me importa, no es mi culpa, no tengo. Y eso, damas y caballeros, es lo que tiene a nuestro país con esas olas de suicidio enorme. ¿Qué me importa? El de son varas, como se dice popularmente. Eso es. Y esto es una crítica para todas las instituciones que tienen que velar por salud mental. ¿Dónde están los psicólogos? ¿Dónde está el colegio de psicólogos atendiendo y llegando, brindándole ayuda a los adolescentes, dándole charlas gratuitas? ¿Y por qué digo gratuitas? Porque todo en esta vida le quieren poner un precio. Y el precio de una vida, no hay plata que lo pueda reparar. No hay plata. ¿Dónde hay ese contacto con las personas de la calle? ¿Dónde está la psicología en los trabajos? ¿Dónde hay un psicólogo en el trabajo? Psicólogo, no estoy hablando de recursos humanos, psicólogo. Viendo cómo su personal está siendo estresado, oprimido, cansados. ¿Dónde está? ¿Dónde están esos momentos donde el empleado puede tener su momento y poderse liberar un poquitito del estrés que maneja? No lo hay, ¿verdad? Y después se preguntan por qué. ¿Dónde están los pedagogos, los de la pedagogía? Perdón, ahí que me enredé. ¿Dónde están los educadores con ayuda de interesados en sus estudiantes, velando por y para ellos? Y no estoy hablando de notas. ¿Dónde está el profesor abnegado y profesora abnegada que no solamente ven el rendimiento académico, sino también el rendimiento emocional de sus estudiantes? ¿Dónde está el criminólogo que en vez de solamente ver el acto terrorífico que hizo la persona y hacer su análisis pertinente, que muy bien, tener contacto con esa persona que cometió, el prevenir, el estar al acecho para que estas cosas no pasen? ¿Y dónde está el psiquiatra en unidad con todas las demás profesiones que acabo de mencionar para evitar estas cosas? No, ¿verdad? Es más fácil estar en su consultorio y esperar recetar Ritalin, Perinol y Ketidin y todo lo que ustedes quieran poner. Es más fácil eso. No es más fácil decir es preocupante la salud mental en Costa Rica. Es más fácil, ¿verdad? ¿Dónde están las jornadas para y por los pueblos? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está ese verdadero amor que nos enseñó nuestros padres y vemos en el ejemplo máximo a los que somos creyentes en Jesús y a los que no son creyentes en otros ejemplos que ustedes puedan poner? ¿Dónde está el amor por la humanidad? ¿O estamos tan ocupados en nuestras necedades que no queremos brindarle una ayuda a quien vemos que verdaderamente la necesita? Y a veces no solamente al evidente, sino al compañero. ¿Cuántas veces preguntamos, hey, qué bien le salió esto, qué bien, lo felicito? No, ¿verdad? Porque estamos inmersos en que nos lo digan a nosotros primero en vez de nosotros también aplicarlo. Es lamentable. Y esto, hablando, digamos, de las jornadas antipsiquiátricas como en 1967 que se dio en Francia. Y este era el tema que les estaba hablando, ¿verdad? No me estaba desviando del tema. Para hablarles un poquitito de la antipsiquiatría española,
bueno, España, es pertinente que ustedes sepan, vivió una guerra civil en los tiempos, inclusive de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo una dictadura bastante fuerte con Francisco Franco, y las dictaduras siempre traen mucho estrés en los civiles, más cuando hay insurrección y movimientos que quieren derrocar todo esto, ¿verdad? En, Se dan, digamos, incrementan los casos de enfermedades, entre otras, ¿verdad? Desde la óptica antipsiquiátrica, en lo que es la antipsiquiatría española, una de las experiencias más relevantes que se llevaron a cabo en España fue el Hospital de Día, en la que el psiquiatra Enrique González Duro, junto a sus colaboradores, llevó a cabo un trabajo con una línea paralela a las otras experiencias comunitarias, como la de Kingsley Hall, que era la de en Inglaterra de David Cooper y Ronald Lane. Se decidieron, digamos, se proponía que el hospital de día fuera un lugar de encuentro, un espacio de verificación de la locura. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Básicamente donde en unidad se pudiera convivir entre los pacientes y poder formar una mini sociedad dentro de otra sociedad que integrara, perdón, a los pacientes que tenían algún tipo de patología. ¿Ok? Dentro de los propulsores actuales, ¿verdad? Como le digo, en Thomas Szasz, hay varios españoles como en González Duro, como en otros que en este momento no tengo, digamos, datos precisos. Bueno, Thomas Szasz nos decía básicamente, para ir concluyendo, el hombre es el único animal que clasifica todo lo que aparentamos o hacemos o debemos de hacer y ser ubicado en su categoría correspondiente. ¿Qué es lo que lo quiere decir esto con Thomas Szasz? Que todo es básicamente señalado de opresión, de que tiene que ir a una dirección X, Y, Z, que tenemos que aparentar que tenemos que encajar con. Díganme cómo no nos vamos a enfermar con todas estas presiones, donde las mujeres tienen que encajar con lo que dice no sé, alguna de las marcas de ropa que tienen que ser 90, 60, 90, donde tienen que encajar en ese estereotipo de mujer vacía pero interesada, donde el hombre tiene que aparentar ser vacío pero musculoso, donde los niños tienen que estar sometidos a notas, donde los adultos tenemos que estar sometidos a una quincena. O sea, no vinimos a este mundo a trabajar solamente, vinimos a disfrutar y vivimos tan estresados con lo que es, lo que debemos de pagar, lo que debemos de tener, el salario. Cada quincena volvemos a ser humanos porque tenemos plata. Eso no debe de ser así, pero lo convertimos a que sea así. La enfermedad mental no solamente es esa locura que Hollywood ha puesto en películas, es esta locura por estar completamente alejados del otro, estar ensimismados, egoístas y pensando solamente en nosotros y para nosotros. Es esta indiferencia. Esa es la verdadera enfermedad mental y la más terrible. Y para esas no hay en casa farmacéutica actualmente. Ahorita vas a sacar una pastilla fijo para controlar más. La indiferencia, el que me importa, es la enfermedad que está matando a nuestra sociedad. Es lo que nos está carcomiendo dentro de nuestra familia, donde ya los hijos no se interesan en sus padres ni sus padres en sus hijos, donde las casas parecen un hotel, simple y sencillamente se llega, se duerme, se come y se va, donde no hay esa unión. ¿Cuántas veces le preguntamos a nuestros papás cómo les fue y les regalamos un abrazo? O viceversa. ¿Cómo es posible que lleguemos todos los días al trabajo con la misma cara de apesadumbrados, de pereza de siempre?
Es una bendición tener trabajo en tiempos de desempleo. Motive a sus compañeros y a sus compañeras y a sus jefes. No dejen que la indiferencia los carcoma. La antipsiquiatría luchó por la igualdad, para que el paciente psiquiátrico tuviera libertad. Luche usted también para tener libertad y poder aplicar un poco de antipsiquiatría, si le quieren llamar así, en la sociedad actual. Despéjense un poquito de su yo y empiece a ser nosotros. Dejen a un lado sus egoísmos y empiecen a compartir. Den la oportunidad a otro y a otra. Bríndense un poquitito y van a ver los cambios que van a ver. Que a veces estamos muy estresados por el trabajo, sí, pero el estrés no nos puede quitar nuestra alegría. No es posible que vivamos por una quincena y no vivamos para ser felices. La enfermedad mental no solamente es esa esquizofrenia o esa bipolaridad. La enfermedad mental, como lo vengo diciendo, es la indiferencia, el no tengo tiempo, el qué me importa, el yo para mí, por mí. Eso también es enfermedad mental. De antemano, muchísimas gracias. Hoy nos extendimos un poquitito más del tiempo usual. El tema, pues bueno, concluye hoy de lo que es la antipsiquiatría. Yo muy agradecido con ustedes que sacan esos 20, 30 minutos o 40 de su tiempo para escuchar un poquitito de crítica social respecto a diferentes temas. E invitarlos e invitarlas a que si quieren un tema que se toque, lo pueden poner en el inbox, pueden hacer un comentario, me lo pueden poner en mi Facebook personal, en el WhatsApp, si me ven ahí caminando me lo dicen, si no me conocen me pueden mandar un correo, lo que ustedes quieran, para seguir con esto. Hagamos que nuestro lunes sea diferente, y para que un lunes sea diferente hay que tener una actitud diferente. ¿Y cuál actitud? Una actitud sana. Esa actitud sana es ser agradecido. Que tengan una muy buena noche, que Dios los bendiga y estamos en contacto. Muy probablemente el martes vayamos a tener programa y miércoles ahí vamos a ir sacando los temas. Espero que estos 4 volúmenes de antipsiquiatría hayan sido de su gusto. Para mí es un placer recordarles la Confitetón, que estoy recaudando confites para fiestas infantiles y también estoy recaudando pancito y tomate para hacer unos sanguchitos para irlos a repartir ahí a San José Centro o a Heredia Centro o donde estén nuestros amigos de la calle. Invitarlos que si tienen sus proyectos o que quisieran hacer algún cambio, estoy completamente abierto a poderme unir a sus proyectos, porque Diagonal del Pensamiento no es Ronald, no solamente soy yo, es cada uno de ustedes que saca su tiempo, que tienen ideas y que podemos hacer el cambio. Recuerden, pensar es gratis y les agradezco su tiempo brindado el día de hoy. Hasta la próxima y que haya sido de su gusto estos 4 volúmenes de antipsiquiatría. Que tengan una feliz noche. Hasta pronto.